Sí, Muy buenos días a toda la audiencia que el día de hoy nos recibe una vez más en esta emisión de los programas que hacemos en Detona desde hace ya muchos años, y lo cual nos da mucho gusto, sobre todo recibir el día de hoy a la magistrada María Eugenia Gómez, que es, si mal no me acuerdo, presidenta de la Asociación Mexicana de Jueces, ¿verdad? no, coordino aquí en la Ciudad de México a la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Ah, Nuestra ok. presidenta es la magistrada María Emilia Molina. María Emilia Bonilla, correcto. Bueno, pero a final de cuentas eres dirigente de las jueces y María Eugenia, mucho gusto Gracias. saludarte una vez más. Ya habías estado en nuestro programa, lo cual nos enorgullece porque siempre enriqueces de alguna forma lo que tiene que conocer nuestra audiencia. Muchas gracias, Raúl. En primer lugar, quisiera yo empezar a platicar un poco sobre concretamente lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia la semana pasada, en el Pleno, en el cual se aprobó en el Pleno con 8 votos a favor y 3 en contra, estudiar la posibilidad, y subrayo la palabra posibilidad, porque ha habido una gran cantidad de desinformación, hasta de la presidenta de la República, que hablan de la posibilidad de estudiar a fondo si la Suprema Corte de Justicia tiene facultades para poder estudiar, revisar lo que es la reforma al Poder Judicial. ¿Pudieras tú darnos una explicación un poco más concreta, más técnica, para que la audiencia lo pueda entender? Claro que sí, Raúl, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Claro, lo que sucedió la semana pasada en la sesión plenaria del 3 de octubre de este año fue algo importante, pero sí quiero recalcar qué es lo que no se dijo. Voy a partir de ahí, a lo mejor al revés, y para ya darles también el contexto. Lo que la Corte no decidió fue si ellos pueden o no abordar un análisis constitucional de la reforma al Poder Judicial. Eso no dijo la Corte, ¿ok? Pero ¿qué fue lo que hizo entonces en esta sesión del 3 de octubre? Hay que recordar que el 11 de septiembre de este año, un grupo de personas juzgadoras, magistradas, magistrados, juezas, jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, presentaron escritos ante la Oficina de Correspondencia de la Corte para solicitar que ese pleno ejerciera una facultad concreta, que es la prevista en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Las personas juzgadoras la ubicaron en el 11, fracción 22ª, ¿ok? ¿Qué hizo? Al recibirse esa promoción, la Este es ministra presidenta, el reglamento que rige internamente a la Suprema Corte, ¿correcto? es la Ley Orgánica del Poder Judicial de Ah, la la ley orgánica, Federación. ok. Sí, artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, cuando se recibe este escrito en la Suprema Corte, la ministra presidenta dictó un acuerdo en el que, tomando en cuenta la relevancia de lo que estaba involucrado de esa petición, calificó de urgente esa tramitación y también indicó que la pretensión fundamental de las personas promoventes consiste que a través de la controversia que se prevé en ese artículo 11, en concreto, la fracción 22ª de la ley orgánica, ese alto tribunal tendría que realizar un control constitucional, formal y material de la reforma al texto. ¿Qué pasa? Como el ejercicio de esta facultad no tiene un trámite claro, entonces lo que hizo la ministra presidenta fue realizar una consulta al Pleno de la Corte para ver qué trámite se le debería de dar pues a esta petición de estas personas juzgadoras. Esa consulta trámite también está prevista en la ley orgánica. Está prevista en el artículo 14, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
y si tú me lo permites, lo voy a leer para no incurrir en ninguna inexactitud. O sea, Ok. es algo que sí puede hacer la ministra presidenta y que se ha hecho en muchas otras ocasiones. Artículo 14. Son atribuciones del presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fracción segunda. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de resolución. El siguiente párrafo dice: en caso de que la o el presidente estime dudoso o trascendente algún trámite, designará a una ministra o ministro ponente para que someta un proyecto de resolución a la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que esta última determine el trámite que deba corresponder. Entonces, recibida esta petición de las personas juzgadoras en donde solicitan que la Corte ejerza una facultad que está prevista en el artículo 14 de su propia ley orgánica, la ministra presidenta determina que es trascendente esta petición por todos los bienes que están involucrados, que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial de la Federación, en concreto la defensa de la autonomía del Poder Judicial y de la independencia de sus integrantes, pero como el trámite no es, digamos, no es muy claro, entonces designa, se lo turna a un ministro, que en este caso fue el ministro Juan Luis González Alcántara. ¿Para qué? Para que él presente un proyecto ante el Pleno proponiendo el trámite, el cauce legal que se le tiene que dar a esta petición de las personas juzgadoras. Entonces, ¿qué es lo que definió la Suprema Corte en la sesión del 3 de octubre? Fue el trámite solamente. ¿Qué dijeron? No hay que desecharlo de plano, hay que darle un cauce legal. Por eso, si ustedes ven el proyecto de esta consulta, y bueno, el engrose ya lo veremos pronto, pero la propuesta fue devolver los autos a la presidencia de la Corte para que, atendiendo a lo determinado en la resolución, provea lo conducente respecto de la solicitud que dio origen a la consulta a trámite. ¿Esto qué es? No lo vamos a desechar. Lo que dijo la Corte es: no vamos a desechar esta petición de las personas juzgadoras, no por el momento. Tampoco se pronunciaron de si es la vía o no para hacer un control constitucional o de algún tipo respecto de la reforma a la Constitución que involucra al Poder Judicial. Tampoco, mucho menos, definió el fondo del asunto, solamente se determinó el cauce legal que había que darse a esta petición de las personas juzgadoras. ¿Y qué dijo la Corte? Bueno, se analizan en la propuesta, y como bien lo explicó el ministro Alcántara al momento de dar cuenta con este asunto. ¿Qué es lo que se analiza? El proyecto dilucida el trámite, solamente el trámite que debe darse a la petición expresada por las personas juzgadoras, en las que se solicita someter a control constitucional la reforma a la Constitución en materia del Poder Judicial. En este proyecto se sostuvo que la fracción 22ª del artículo 11 de la Ley Orgánica, que emplearon los promoventes como fundamento de esa solicitud, no era la adecuada, no era la fracción 22ª, sino que es la 17ª en concreto. Entonces, en la propuesta, que después ya dilucidó el Pleno, que no sería un... Es la 20ª o 16ª, séptima. 17ª. 17ª del mismo Sí, artículo 11. el mismo artículo. Ok. O sea, ¿qué es lo que hicieron las personas juzgadoras? Solicitaron que la Corte ejerciera una facultad, y esa facultad, ¿dónde está prevista? En el artículo 14 de la Ley Orgánica perdón, en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Solo que las personas juzgadoras ubicaron esa facultad en una fracción en En concreto, la que era 22, que no en es la la correcta. 22. Y lo que dice el proyecto es, bueno, no es la 22, sino lo correcto es que es la 17ª. Ok. ¿Sí? Entonces, en realidad, y tal como lo dijeron varias personas ministras en el Pleno, no es que se reencauzara la vía,
porque la vía, ¿cuál era? El ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11. 11. ¿Qué dice el artículo 11, el primer párrafo? El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones. Y ya viene un listado de fracciones, hasta la 24ª. ¿Cuál es la que determinó la Corte? Era la fracción adecuada, la 17ª, que dice lo siguiente: conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos correspondientes de esta ley orgánica. Entonces, eso es lo que propuso el ministro y fue aceptado por una mayoría de 8 votos. Con algunas votaciones, por ejemplo, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena está de acuerdo en el sentido, pero con otros razonamientos. Incluso él propuso en el Pleno reencauzar replantear la pregunta que debería de haberse hecho en esta consulta, más allá de si se podía ejercer con esta facultad se podría hacer, prevista en el 11, podría hacerse un análisis de constitucionalidad o un control de constitucionalidad respecto de la propia reforma. El ministro propuso transformar la pregunta a otra, por ejemplo, ¿qué es lo que ese pleno definiría o cómo debería de pronunciarse respecto a si se puede o no combatir en amparo una reforma constitucional? Pero bueno, finalmente el voto por el sentido de la propuesta, esto es darle trámite, no desecharla de plano, y ya será en su momento a quien le corresponda, a quien se le haya turnado este asunto, quien tendrá que proponer a la Corte primero si procede o no, que bajo el ejercicio de la facultad prevista en este artículo 11 de la ley orgánica, que la Corte se pronuncie en torno a la validez o no de esta reforma constitucional. Y de ser el caso de que la respuesta fuera sí, bueno, pues tendrían que hacer el análisis ya de fondo, si es que esa fuera la ruta y si es que a esa conclusión llegaran los ministros. Pero insisto, ahorita lo único que se resolvió fue qué trámite darle a esta petición de las personas juzgadoras. Ya se decidió devolverle a la presidenta de la Corte para que lo turne a alguna persona ministra y sea quien proponga ya el proyecto correspondiente atendiendo a estas circunstancias. ¿Qué podrán decidir? Pues decir, ¿sabes qué? No, no procede, o sí, sí procede, y de ser el caso, pues bueno, pronunciarse al Y habrá que respecto. ver cómo. Habrá que ver cómo y con qué efectos, pero bueno, eso ya es otra cosa que no atendió, que no se pronunció la Corte el pasado 3 de octubre. Y esto es importante recalcarlo porque tanto en el propio Pleno como afuera hubieron muchos calificativos en relación a este tema. Se habló de un golpe de Estado, de un golpe de Estado técnico, de ejercicio de una facultad que no existe, con un artículo guango, perdón la expresión, hubieron expresiones mucho más feas y fuertes que no voy a repetir, denostaciones, en fin, yo creo que hay que llamar siempre a la mesura y hay que decir las cosas como son. Los hechos son estos. La Corte no dijo que sí proceda el análisis constitucional de la reforma constitucional a la luz de esta facultad. Eso no lo dijo, ni mucho menos se pronunció a si es o no violatoria de la independencia y de la autonomía. Tampoco lo dijo. Solamente le dio cauce a esta solicitud y es de lo que se ciñó la litis. Se quiso ahí tergiversar con pronunciamientos propios del fondo, eh, que bueno, que no, en un tribunal.
lo que hacemos las personas juzgadoras es atender a lo que se nos está proponiendo. Y uno de los Claro, principios de toda resolución jurisdiccional son la exhaustividad y la congruencia. Entonces hay que ser congruentes en lo que se nos está planteando y la respuesta que damos a esos planteamientos. Obviamente tienen que ser respuestas con argumentaciones que podremos coincidir o no, pero se tiene que ceñir a lo que se está planteando en ese momento en congruencia, ¿no? Entonces, esa fue la decisión de la mayoría de la Suprema, de los integrantes de la Suprema Corte, 8 votos contra 3 en el sentido de darle trámite a esta solicitud. se te está olvidando un detallito A ver, de los muchos comentarios ácidos, porque así los califico yo, que se hicieron. Hasta juicio político les estaban pidiendo ya a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, lo cual se me hace ridículo porque no hay ninguna forma de acreditarlo, ¿verdad? vamos, como ahorita por eso les quería yo leer los artículos. No es que la Suprema Corte se esté inventando una facultad que no tiene, está en la ley orgánica. El planteamiento fue con base en la ley orgánica. Y con base en ella es que determinaron darle este cauce, tanto con base en este procedimiento de consulta trámite que se ha hecho en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando recibimos, o bueno, el Estado mexicano recibe sentencias condenatorias de la Corte Interamericana, ya ha pasado, por ejemplo, caso Radilla o recientemente el de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué hubo? Una consulta a trámite. ¿Cómo vamos a darle cauce a esta notificación, por ejemplo, de esta sentencia que condena al Estado mexicano? No hay un trámite muy claro, se consulta al Pleno, ¿cómo le vamos a hacer? Y el Pleno decide, hay que hacerlo por acá, por allá, pero insisto, son facultades que tiene tanto la ministra presidenta de la Suprema Corte para hacer estas consultas, Sí, como también la facultad que está prevista en el artículo 11. El alcance ya será otra cosa, ya será claro, claro. motivo de otra discusión, No, ya planteado un proyecto, pero se me hace muy grave que al interior y al exterior se tergiversen los hechos y se hable, como tú dices, hasta de sanciones pues desproporcionadas por el ejercicio de una facultad. La Corte hizo lo que tenía que hacer. Ante cualquier derecho, ante cualquier solicitud, tiene que haber una respuesta, y es lo que decían los ministros. O sea, no desecharla de plano, y creo que hasta lo puntualizaron muy bien la ministra Ríos Farjat y el ministro Lainez. O sea, desechar de plano una solicitud que está sustentada en un artículo de la ley orgánica que prevé una facultad de la Corte, pues es echar a la basura sin una sola explicación, sin un solo análisis, sin una sola reflexión que es propio de un tribunal y máximo claro. del Tribunal Constitucional por excelencia. Entonces, una cosa es que yo pida, por lo menos tramítamelo. Ya, otra cosa será si La tengo o no tengo resolución razón. final, Claro, ¿verdad? claro. María Entonces, Eugenia, sí, perdón por la interrupción, pero aquí hay dos detalles que definitivamente van caminando junto con todo este proceso que tú nos has explicado claramente. Uno de ellos es el paro de labores, porque tengo entendido que el paro de labores sigue. sí. ¿Por cuánto tiempo, María Eugenia? Bueno, ahorita se prolongó la suspensión temporal de la actividad jurisdiccional con atención a casos urgentes. Eh, Hasta ahorita están suspendidos hasta el 11 de octubre, o sea, hasta el próximo viernes. Técnicamente, ¿cómo se llama? ¿Suspensión de labores o Es suspensión la de... suspensión temporal de la actividad jurisdiccional con atención a casos urgentes. de la actividad jurisdiccional, ¿verdad? Ajá, de la actividad jurisdiccional con atención a casos urgentes. Ok. Recientemente el Consejo de la Judicatura emitió una circular, que es la 20/2024, en el que se prorroga esa suspensión de los plazos con motivo de esta suspensión Sí. temporal. Se suspenden los plazos hasta el 11 de octubre. ¿De O qué sea, dependerá? el 11 de octubre es este fin de Es semana. este viernes, exacto. Sería el último día.
en teoría, y así como quedó, incluso es el resultado. Quiero comentarles que el propio Consejo instauró mesas de diálogo con diversos actores del Poder Judicial, como quienes, como los dos sindicatos, las agrupaciones de trabajadores, las asociaciones tanto de jueces y magistrados como la Asociación Mexicana de Juzgadoras, como la otra asociación también de mujeres juzgadoras, el Colegio de Secretarios y Actuarios del Poder Judicial de la Federación. Entonces, sí, instauraron estas mesas de diálogo para atender todas las inquietudes en torno a la implementación de esta reforma por parte del Consejo y, y dependiendo del resultado de estos diálogos con el personal del Consejo de la Judicatura, es si se determinará si el viernes ya sería la última vez que se prorrogue la suspensión de plazos o si hubiera alguna otra determinación. Eso no lo sabemos, pero yo entiendo que esta suspensión es, por lo menos hoy, es hasta el viernes. Muy bien. Lo otro que me vino a la mente, María Eugenia, y corrígeme si estoy equivocado, tengo entendido que en la Suprema Corte de Justicia, como en muchos juzgados colegiados, se van rolando los turnos de acuerdo a los temas que se van tocando, a las demandas, etcétera, etcétera. En este caso también hay una rotación. A qué ministro de la Suprema Corte de Justicia le va a tocar hacer este análisis? No de fondo, sino para saber si se procede o no a analizarlo. Claro. Hay algún método o cómo se elige al ministro? Bueno, yo entiendo conforme a la propia ley orgánica es una facultad de la ministra presidenta y entiendo también, y esto se los leí ahorita en el artículo 14 fracción segunda, una de sus facultades es turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de resolución. Entiendo que debe haber hay un orden en el turno dependiendo de qué asunto, por ejemplo, si ahorita me turnaron a mí un amparo directo, entonces mis compañeros será el que al siguiente al que le corresponde, en fin, ¿no? Entonces yo supongo también deben de tener un orden de rotación para el turno de este tipo de asuntos, pero es facultad de la ministra El ministro. presidenta, sí, Una, quien una, se apoya de la Secretaría de Acuerdos. una pregunta capciosa que hacemos los periodistas casi siempre, ¿verdad? ¿Que podría tocar el turno a una de las tres ministras que votaron en contra? Podría ser. Que Yo sería, no, sería claro. interesantísimo Yo creo eh, que ya sabríamos por dónde, sí, adelantaron ya su postura incluso de fondo, que era lo que les decían los otros ministros. O sea, espérame porque lo que estás diciendo es fondo, todavía eso sí. no está en discusión. Entonces No, yo creo yo que, aquí lo estoy viendo con la óptica periodística, ¿verdad? claro, claro. Más que de otra forma. No creo que la presidenta Norma Piña vaya a hacer esta designación así nada más. Creo que lo va a tener que hacer con mucho más racionalidad y responsabilidad al respecto, Claro, ¿verdad? seguramente así será. Incluso, por ejemplo, hay otras consultas a trámite que hoy, ahorita, ya se están discutiendo. Así es que en cuanto terminemos esta entrevista, nos conectaremos a Canal Judicial para ver cómo va. Otras consultas a trámite en el mismo, de este mismo tema que le correspondieron a las ponencias de la ministra Esquivel y de la ministra Batres. Entonces, o sea, tan no puede estar viciado ese turno que le tocaron a una, a la otra y al ministro González Alcántara. Entonces, pues cada uno tiene su forma de pensar, tendrá los argumentos para defender o no sus posturas, pero insisto, aquí lo valioso de cualquier tribunal, máxime cuando se trata de nuestro alto tribunal, es que las discusiones sean en torno a las litis, sin descalificaciones, sino con argumentos, Claro. Y que pueden transparente ser además. transparentes. O sea, incluso decía, por ahí se cuestionó que por qué esta consulta a trámite se vio en pleno, en el público, o sea, en la sesión pública y no en una privada.
Bueno, pues es que hay temas relevantes y justo la Claro. ministra presidenta lo explicó el día de la sesión. Si Hay lo temas hubieran hecho en lo oscurito, hubiera sido criticado, más criticado. Claro, no tendría por qué ser en lo obscurito, por transparencia, por rendición de cuentas. Este tema es relevante, discutámoslo en sesión pública, en una sesión pública que es televisada y que queda ahí en el archivo digital para Así la es. consulta y está la versión taquigráfica, quien quiera bajarla y leer completita las 90 y tantas páginas. Sí, Entonces, es un ejercicio también de transparencia y que legitima aún más las decisiones del claro. órgano jurisdiccional. Podríamos o no compartirlas. Esa es otra Es cosa, otro boleto. ¿no? María Eugenia, por último, antes de irnos, que no me quisiera ir porque está muy interesante esta conversación, te agradezco mucho. No, al contrario, Raúl. Tengo entendido que el día de hoy la Secretaría de Gobernación, a través de Rosa Isela, eh, Ujú. entregó al INE lo que van a ser las reglas que debían haberlo hecho antes de haber hecho las modificaciones constitucionales o a la par junto con ellos. ¿Cómo se van el INE, cómo va a organizar, a procesar y a administrar la elección de jueces, ministros y magistrados? Yo leí prácticamente primer resumen, que debo de confesarte que no veo nada diferente a lo que se ha estado ventilando públicamente. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto o prefieres mejor dejarlo para la próxima conversación? Bueno, si vamos a tener más conversaciones, entonces lo dejamos para otra, para que yo la pueda leer. Sí tengo conocimiento de esta iniciativa. No la he leído completa, pero sí me gustaría hacerlo y poderlo comentar después. Como tú dices, hay muchos temas interesantes al respecto. Si podría seguir avanzando, la implementación, la expedición de las leyes reglamentarias y del otro tipo de reglas en torno a elección popular, a esta elección por voto de las personas juzgadoras. Y pues por ahí también tenemos unas suspensiones pendientes, Sí, entonces, a eso iba yo también, ujú, porque tengo entendido que ya algunos jueces le dijeron al INE, tranquilos, suspende ese proceso. Estoy así seguro que es, por eso Gobernación se aceleró y está enviando esto es un parchecito, ¿verdad? Que quién sabe cuánto aguante. Esa es la impresión que yo tengo desde aquí como claro, periodista, ¿verdad? claro. Bueno, pues definitivamente estas conversaciones no se van a terminar, mi querida María Eugenia, al contrario, te agradezco mucho la disposición. Eh, yo creo que nos hablamos, vamos a ver qué resulta, en primer lugar, qué resulta del tribunal. ¿Tú sabes cuándo es la fecha para dar a conocer si hay trámite o no hay trámite? ¿De qué, perdón? De La esta, consulta. no, no, no lo sé. No hay fecha. Ok. Yo entiendo que incluso por la consulta a trámite se calificó como urgente. Entonces, mi lógica diría, pero pues bueno, esto lo hablo a título personal, que también el turno sería urgente y la resolución sería también con la misma calificativa. Eso creería yo. Vamos a Pero hablar son días, no semanas, serían días nada más. Yo yo creo. creo, tendría que ser por lo menos en este mes, Ok, ¿no? muy bien. Pero el viernes hay una fecha fatal o una fecha límite, para no ser tan dramático. Una fecha límite que es la decisión de si sigue la suspensión de actividades o no. Así es. Entonces, pues a lo mejor nos hablamos dentro de una semana, ¿te parece? Me parece muy bien. Y yo creo que a lo mejor inclusive ya tendríamos más información de otros frentes que se están abriendo o que siguen el curso de lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Así es. Claro que sí, Raúl. Con Pues te muchísimo gusto. agradezco Platicamos mucho después. y Gracias. pues te dejo para que te conectes al canal de la Suprema Corte de Justicia a ver qué está sucediendo y pues que tengas una excelente semana de trabajo. Yo sé que es muy intensa este, Gracias. y seguimos en contacto. Muchas Claro gracias. que sí. Gracias a ti, Raúl. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.